mucho relato de violencia en el fútbol, fuera y dentro del fútbol. ¿Cuánto más santos éramos todos en la época que usted presidía Nacional, por ejemplo? Este sábado creo que Nacional tiene que visitar Trócoli, ¿no? Bueno, cuando usted tenía que ir a visitar Trócoli, ¿cómo era? Bueno, vivimos etapas y momentos distintos, ¿no? Yo creo que decir que no hay violencia es ir contra la historia. Yo creo que la humanidad, a lo largo de la humanidad, siempre ha habido situaciones de violencia y es intrínseco, ¿no? Digo, cuando un mosquito me pica y me duele, lo mato. Ahí tenemos situaciones de violencia. Entonces, lo que tenemos que aprender es a canalizar esas acciones y procurar de que la irracionalidad no sea la que gane. Y eso fue lo que hicimos en su momento cuando vislumbramos que podíamos entrar en tiempos complicados. En aquella época, yo diría que en el fútbol teníamos una especie de resfrío. Y entonces con una aspirina lo arreglábamos. Eso ayer en un reportaje que me hicieron, una entrevista, lo comentaban. Hoy creo que tenemos una epidemia muy grande, ¿no? Una especie de pandemia, así que no lo arreglamos con un remedio así nomás. Necesitamos un sanatorio entero y estar todos trabajando conjuntamente para poderlo solucionar. Y no existe nadie que tenga la varita mágica. Todos tenemos que, en primera instancia, dejar la hipocresía de lado y asumir la cuota parte de responsabilidad que cada uno de nosotros tiene. Pero a ver, pensando en cómo ha evolucionado la violencia o la forma de expresarse o hasta cuantitativamente, no solo cualitativamente. Hay muchas anécdotas en torno a su periodo como presidente. Usted llegó a salvar, y de ahí lo de Superman, ¿no?, a 2 hinchas de Nacional que usted vio después que se iban a cruzar de Peñarol. O sea, estaba eso latente. Sí, sí, sin duda. Digo, eso de Superman es una anécdota. Veníamos después de un clásico que habíamos ganado, por suerte, y venía con una de mis hijas y, bueno, yo siempre trataba de eludir los espacios complicados, ¿no? Pero fundamentalmente porque uno creo que tiene que ser respetuoso. El deporte nos enseña que cuando uno pierde tiene que apretar los dientes y levantarse de ese golpe, pero cuando uno gana, tiene que ganar respetando al rival. Sí, tampoco ir a babosear Exactamente, y entonces me parece que eso está en el ser humano, intrínseco. Salía del estadio y hice toda una curva para llegar a mi casa y cuando estábamos por Juan Polié, en el auto veníamos despacio, suave, veníamos felices y vemos 2 chicos que vienen corriendo y que doblan como a una cuadra y siguen hacia abajo corriendo. No recuerdo si era Juan Polié, creo que sí, porque Juan Polié va flechado hacia la Rambla. Y salen corriendo, habíamos pasado Rivera. Y bueno, seguimos. Cuando llegamos a la esquina... ¿Vestían qué camiseta? De Nacional. Nacional. Venía una horda de hinchas de Peñarol atrás, por eso iban corriendo. Ah. Y entonces yo los vi y me sorprendí. Por supuesto que como tenía el vidrio bajo, me reconocieron. Y venían desaforados, ¿no? Y yo los miro, y cuando miro para adelante, veo que a la cuadra venía otra patota. Y los pibes doblaron hacia la derecha. Y entonces, digo, primero, antes de ver la otra patota, recuerdo, yo frené un poco el auto para tratar de darle más tiempo a los chicos y contenerlos con el coche a estos que venían, ¿no? Pero claro, mi hija estaba muy asustada. Debe estar mirando el programa, ella vive afuera, pero es fanática de este programa. Ah, así bueno, muchas gracias, le mandamos. Le quiero mandar un besito a Vicky. Dale, Vicky. Realmente estaba muy asustada. Pero bueno, desde que pasa eso, yo acelero y en alguna medida tiro el auto hacia la otra patota, cuando los chicos estos ya habían doblado hacia la derecha, corro, sigo con el auto, mi hija les gritaba, los chiquilines no miraban. Cuando me vieron, se tiraron por la ventanilla prácticamente del auto, ¿no? Sí. Y salieron. Después... Fue como el batimóvil al rescate, ¿no? Sí, sí, pero podía haber sido al revés, ¿eh? Sí, pero podía haber sido al revés. Esto es lo que quiero explicar. Digo, me pasó a mí, ya presidente nacional. Podía haber sido exactamente al revés.
Porque la gente cuando pierde el sentido actúa de manera irracional independientemente del color de la camiseta. Bueno, tiempo después en una esa reunión... irracionalidad, entonces, estuvo siempre. Digo, yo también para no perder memoria, porque caemos tan fácilmente también en la trampa de estamos peor que nunca, ¿no? En muchos sentidos. ¿Estamos peor que nunca? Bueno, ¿estamos peor que nunca? Nadie tiene la solución y yo creo que habemos pocos no. Hay poca gente que sepa de este tema. Todos payamos. Entonces, lo primero que también tenemos que decir es bajar la soberbia y ser humildes. Este es un tema realmente complejo. El tema de la violencia en el fútbol, no creo que sea el espacio natural y más violento. Yo escuchaba por allí que las mujeres están de pronto más seguras en un estadio que en la casa, por el tema de la violencia de género. Entonces, esto es todo un tema muy complicado. Pero el fútbol lo que ocurre es que yo creo que es una expresión tan importante. Yo hablaba de que es, desde el punto de vista cultural, probablemente una de las expresiones culturales más importantes por la cantidad de público que arrastra, que todos deberíamos de protegerlo, porque el fútbol es muy importante para la incorporación de valores. Entonces, cuando hay una situación de violencia en el fútbol, la onda expansiva es terrible. Entonces, lo que tenemos que procurar permanentemente es que esa onda expansiva no ocurra en el fútbol. Entonces, hay cosas que realmente a mí me preocupan. En aquella época la policía entraba siempre a las tribunas. No estoy haciendo una crítica porque todo el mundo evoluciona y por algún motivo ahora aparentemente no querían estar y ahora parece que van a estar de nuevo. Pero yo entiendo que cuando el Estado deja espacios sin marcar su presencia, no está defendiendo los derechos esenciales de los seres humanos. ¿Los dirigentes actuales contribuyen a la solución? Nadie sabe cuál es la solución. Nosotros lo que intentamos... Yo lo preguntaría distinto entonces. ¿Y cómo contribuyen a esa violencia los dirigentes? Pasados y presentes. Bueno, lo voy a explicar. Yo estoy de acuerdo con el subsecretario en unas expresiones que dijo que los delincuentes se encarguen de los hinchas, que los dirigentes se encarguen de los hinchas, que nosotros nos encargamos de los delincuentes. Eso me pareció fantástico. El tema es que se meten los delincuentes. ¿Cómo? El tema es que se meten los delincuentes. Exactamente. Entonces, lo importante es hablar de la violencia con los delincuentes y de la violencia con los hinchas. Ahí está, como si fueran escenarios distintos. Son escenarios distintos. Bien. Vero, mira, justo calza perfecto para poder hacer la pregunta en casa. Exactamente, porque justamente la pregunta va en línea con lo que comentaban. Hablando de violencia y fútbol, queremos saber lo siguiente. ¿Los hechos delictivos podrán evitarse? Y, por supuesto, el saludo para todos que lo omití. Pueden enviar un SMS al 1212 con la palabra Boca 1 por la opción sí y Boca 2 por la opción no. Pueden enviarnos también sus comentarios a través de nuestro mail a estabocasmia@tele12.com, comunicarse a nuestro Twitter @estabocasmia12 y a nuestro Facebook Esta Boca es Mía 12. Estamos también recibiendo ya comentarios que vamos a leer en pantalla durante el resto del programa. Para eso tienen que enviarnos un mensaje de texto con la palabra Boca, dejan un espacio, escriben lo que quieran hacernos saber o compartir con nosotros y lo mandan al 1212. Yo solo me parece que en este paradigma hay una pregunta que no sabría cómo se puede encajar. Separar hinchas de delincuentes, ¿no? El tema es que cuando uno visualiza o piensa en el concepto de delincuente, se imagina a alguien con antecedentes que va a reincidir. Ahora, terminan cometiendo delitos personas que no califican en esa categoría de delincuentes. Los últimos han dado cuenta de eso. Por ejemplo, ¿no? Se conoció en estas últimas horas que, por ejemplo, 2 de estas personas que participaron del acto en Santa Lucía habían consumido cocaína en la sede de Nacional antes de salir y uno concretamente vendía cocaína. Se hizo un allanamiento en su casa y había elementos para hablar de que también hay mezcla de drogadicción y narcotráfico en este caso. Bien, pero pero también están los que no. O está el que consume, pero no es narcotraficante. O está, no era el perfil de delincuente que uno puede llegar a imaginar. Entonces, eso da muestra de que de actos de violencia delictivos podemos ser muchos capaces, aún sin creer que lo podemos llegar a hacer. Entonces, ¿puedo hacer un comentario? Entonces, ¿cómo separamos ahí?
Porque vamos a entender, la pasión es un hecho, que es normal. El problema es dominar la emoción. Cuando uno no domina la emoción, esa pasión puede ser mal canalizada. De ahí están los fenómenos de los crímenes pasionales. Ay. ¿Estamos de acuerdo? O sea, uno tiene que dominar la emoción, ¿eh? Y de eso se trata. En un ambiente como en el fútbol, existe mucha pasión. Por lo tanto, todos debemos de contribuir para que esa masa que está en un estadio, como si fuera el Coliseo romano, pueda dominar esa pasión que genera un espectáculo tan fantástico como es el fútbol, pueda dominar las emociones que hacen que el individuo pierda el sentido y cometa actos delictivos. ¿Pero para usted la pasión vendría a justificar el acto delictivo? No, en absoluto. Por la Lo misma que quiero razón que decir tampoco es que- la pasión justifica el homicidio. Por eso, Por no, porque en supuesto. realidad él se refirió Quizás me a expresé mal. crímenes pasionales. Claro. Y hoy son Pensame- homicidios. No, quizás, no, sí, no, llanamente. lógico. Lo que yo estaba explicando que el gran tema es dominar la emoción. Y yo creo que todos tenemos una cuota de responsabilidad en bajar ese nivel de emoción tan fuerte, que la pasión por el fútbol haga que la gente se desvíe. Por ejemplo, uno escucha en televisión las declaraciones de los jugadores. Y hubo una declaración de un jugador hoy de Nacional, que es Martín Ligüera, que me pareció la mejor declaración. No habló sobre el partido, no habló sobre los goles. Dijo, hace unos días atrás, dijo, los jugadores tenemos que asumir la responsabilidad que tenemos para bajar este nivel de violencia que hay en el fútbol. Entonces, él tomó conciencia, como actor, la importancia que también los jugadores tienen en ese sentido. Cuando instauramos en Nacional la cultura nacional, la instauramos porque, porque la idea era derramar ese concepto a todos los actores, pero a todos los actores del fútbol, a los jugadores, a los técnicos, a los periodistas, a los comunicadores. Yo no sé por qué estoy acá. Y entre ayer y hoy estuve en una cantidad de medios de comunicación. Quizás, Porque tiene la experiencia que pueda utilizarse para el análisis de la situación actual, como, creo que quizás- como dirigente, como vinculado al fútbol. creo que quizás lo que hago es manifestar lo que la inmensa de la mayoría de la gente quiere. Lo que pasa es que en el microclima del fútbol es tan grande la pasión y tan grande la emoción que hay códigos que se pierden. Vamos a eso después de la pausa, Claro. que me interesa profundizar un poquito más. Tenemos en pantalla, a ver si lo podemos pedir, ahí está. Ese es el número de cuenta a través de Red Pagos, 60630, para poder ayudar a la familia de Santiago Lanza. Este niño, lo cuento de nuevo por si recién se enganchan, este niño de 4 años que estaba viendo los dibujitos en su casa, en Casaballe, y una bala perdida le atravesó la cabeza, que por suerte se está recuperando muy bien, pero la familia está desesperada, se quieren ir de la zona porque no se sienten seguros allí. Cualquier colaboración, por supuesto, es bienvenida a ese número de cuenta. Pausa y ya venimos. Nos quedan los últimos minutos. A mí me gustaría retomar ese concepto que quedó antes de ir a la tanda, Ricardo, en el que haces referencia a que hay un micromundo en el fútbol donde se han perdido los códigos. ¿Quiénes integran ese micromundo? Bueno, el fanático quiere ganar de cualquier manera. Y perdió el sentido de que esto es un deporte. Y que en un deporte se gana, se pierde y se empata. Pero fanatismo existió toda la vida en el ¿Cómo? fútbol. Fanatismo existió toda la vida en el Sí, fútbol. claro que existió toda la vida, por supuesto. Y al presidente de Egipto lo mató, lo mató un fanático egipcio. Y a Rabin lo mató un fanático israelí. Y a Juan Pablo II, creo que es, lo hirió gravemente un católico también fanático. Y a Martin Luther King pasó lo mismo. Digo, eso siempre ocurrió. Pero no quiero divagar, me quiero concentrar. Los hinchas siempre quisieron ganar y que su cuadro ganara. Pero bajó
determinados códigos. ¿Cuál era el código? Y bueno, empezando, nos sentábamos todos juntos. ¿Por qué ahora no nos sentamos todos juntos? ¿Por qué ahora tenemos que discutir que tenemos que hacer un pulmón en una tribuna? Porque la tribuna olímpica es la tribuna de la familia. Yo digo, ¿por qué la tribuna América es la tribuna de la familia? Y las otras dos tribunas, la Amsterdam y la Colombes, ¿no son de la familia? Porque de la familia tendría que ser todo el estadio, no una tribuna. Entonces, o es todo el estadio o no es ninguna. ¿Qué hay? ¿Hay espectadores preferidos y otros que no lo son? ¿Qué quiere decir? ¿Que hemos ido cediendo ante la demanda de la violencia en vez de...? Exactamente. Eso es lo que quiero decir. Allí los dirigentes tienen un rol importante. A mí me sorprendía, como persona que está fuera del ambiente del fútbol, que Nacional votaba no ir a la inauguración del campeón del siglo. Qué buen mensaje hubiese sido que la inauguración del estadio del equipo adversario contara con la dirigencia del equipo del otro lado. ¿Y Alarcón qué piensa de Votaron eso? no ir. Yo tengo un presidente en el club que tengo que respetar y no me gusta hablar en contra pero de las respetarlo cosas. es unanimidad, Desde el puede punto ser. de vista personal, yo digo, a ver, hoy por hoy en mi propio club tengo mucha gente que no está de acuerdo conmigo. Pero yo les voy a explicar antes de contestarte, te voy a explicar por qué no estoy más en el fútbol. Yo quise o pretendí canalizar un sentimiento que siempre pensé que era generalizado, que no estaba en el microclima. Entonces pretendí cambiar ese microclima y realmente no pude. Entonces yo resolví irme porque si vos no podés cambiar... ¿Perdiste? No, gané porque lo que logré fue que el fútbol no me cambiara a mí. ¿Entendés lo que quiero decir? Entonces, si yo no puedo cambiar una realidad, bueno, yo me voy, porque quiero mantener lo que yo siento. Yo soy hincha de Nacional hasta el caracú, pero soy una familia de todos hinchas de Peñarol. Pero con relación a lo que dice Verónica, ¿no crees que fue un error de Nacional no haber aceptado la invitación? Yo hubiera ido. Porque Bien, si está yo hubiera claro. ido, si yo hubiese ido al estadio, no hubiera abdicado en mi condición de pensar que Peñarol no es el campeón del siglo. ¿Está claro? Pero ¿qué tiene que ver eso? Porque vos podés decir lo que se te ocurra. Yo soy amante de la libertad. Entonces, yo tengo que respetar lo que vos digas, aunque yo no esté de acuerdo contigo. ¿Está claro? Y yo voy a explicar lo siguiente. Yo soy amante de la libertad. Pero hoy estamos hablando de la paz. Pero no hay paz si no hay libertad. Si estos chicos que fueron objeto de esta agresión no tienen la libertad de festejar el cumpleaños que se les ocurra, no hay paz. Está claro. ¿Tribuna, Martín? Primero, cuando era presidente Alarcón, entre otras cosas, cada vez que un equipo jugaba contra Nacional, lo invitaba a almorzar al equipo rival, a los directivos del equipo rival. Incluso, después, su directiva terminó yendo también al Palacio Peñarol, cosa que avala lo que acaba de decir. Con respecto a la pasión está en todos lados en el fútbol. Incluso el año pasado hubo suspensión en la liga universitaria de varios fines de semana por agresiones a árbitros, a jugadores y entre hinchas. Hablo de la liga universitaria, de gente que se supone, como veníamos diciendo, tiene un determinado nivel donde puede de alguna manera dominar ciertas pasiones y se ve que no ha podido. ¿Ro? Bueno, primero que nada soy hincha de Nacional hace muchos años. Segundo, decirle que tiene unos zapatos preciosos, Muchas gracias. ¿no? Y tercero, me quedo un poco con el relato, todo el relato que nos ha hecho desde que llegó usted acá, ¿verdad? Y entonces quiero hacer hincapié en una frase. Los chicos corrían y venía una banda de acá y venía otra banda de acá y yo no sabía qué hacer. ¿No era más fácil levantar el teléfono y llamar al 911 y hacerlo público y hacer la denuncia? ¿Por qué no hizo la denuncia? Primero porque en ese momento era un momento de mucha tensión. Y yo he vivido muchos momentos de tensión. O sea que si hubiera sido por llamar al 911, digo, tendría que tener el teléfono siempre en alta. Porque, digo, yo conté también en otro programa que cuando falleció Damiani y fui al velatorio de Damiani en el Palacio Peñarol, a la salida me pecherearon. Y yo salía de un velorio. Y iba como presidente de Nacional al fallecimiento del presidente de Peñarol. Y me pecherearon. Pero también me pecherearon hinchas fanáticos de Nacional. Entonces, uno tiene que comprender, insisto, que creo que tenemos que trabajar en que la gente entienda que esto es nada más que un deporte.
No es nada más que eso. Esto es un espectáculo que tenemos que ir a disfrutar y que además se juega entre amigos. A ver, pregúntenle a algún chiquilín en el barrio que tenga una pelota y que quiera jugar al fútbol, ¿a quién invita? Invita a sus amigos. Y juegan unos contra otros, 50 contra 50, pero juegan entre amigos. Entonces, eso es lo que le tenemos que explicar a la gente, que esto es nada más que un deporte. Pero, ¿por qué no pasa en el rugby, que también lo he dicho? Yo no conozco mucho las reglas del rugby. Fútbol, todos Porque- sabemos que el fútbol mueve masas de dinero. Porque los códigos son otros. En el rugby está el código del respeto a la autoridad. En el fútbol, no sé por qué motivo, los reglamentos se hacen para no cumplirlos y todos nos ponemos contentos cuando alguien no los cumple. Es muy simple. Si hay un gol, Se reivindica el gol con la mano. se reivindica el gol con la mano, el gol de offside y después de haber terminado el partido. Pero los hinchas dicen, te quiero ganar sobre la hora, de la mano y... Sí, él vale todo. Él vale todo. Hay una cosa que se Señores, podría tenemos que hacer. despedirnos. Muchas gracias, Ricardo Larcón, por habernos acompañado. Dijiste mucho, tal vez en no mucho tiempo, pero cosas para pensar. A ver qué opina la gente, Vero. Al cierre, Victoria, 59% de quienes votaron dicen que sí, que los hechos delictivos podrán evitarse con respecto a la violencia y el fútbol, y el 41% dice que no. Eso suena bastante esperanzador, por lo menos, ¿no? La idea de que efectivamente al delincuente se lo puede sacar. Separar el delincuente del Exacto. hincha. Eso me quedó muy interesante. Pueden votar, ya saben, ya está, vamos a poner la placa al aire para votar para destacados. Hemos ido conociendo a lo largo de este mes y el mes anterior la historia de Walkiria, de Felipe, de Ana, de Rubén, verdaderos ejemplos de ciudadanos comprometidos con la realidad y su contexto. Así que además de estar orgullosos, uno de ellos va a ser el más votado por todo el mundo, aunque de hecho de pique todos los cuatro merecen el gran aplauso, ¿no? Y ojalá produzcan ese efecto contagio en nosotros. Así que ya saben, pronto para que todos votemos desde casa. Ricardo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un gusto. El placer ha sido mío. Y a ustedes, como siempre, muchísimas gracias. Canción